El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Estamos hablando acerca de la fe. Qué bueno que vos puedas tomar esto, aunque no hayas pasado adelante y estés hoy en un lugar de bendición. Recuerda que Dios quiere usarte. Si algún amigo tuyo pasó o sentís carga por alguien, recordá estar orando por él en la semana. Yo entiendo que Dios va a respaldar la palabra que Él está trayendo. Así que volvé una y otra vez a escucharlo o a leer tus apuntes. Quiero especialmente animarte a que el domingo que viene vengas. Te digo esto porque es muy probable que te surjan algunos inconvenientes. Vamos a estar hablando acerca de la fe audaz, de la fe que persevera. Y esta palabra de Ana, Dios la trajo, no está incluida en el mensaje del domingo que viene, pero hay muchos puntos en común. Así que vamos a estar hablando el domingo próximo de la fe que persevera, la fe audaz. Dios va a hacer su parte. Ana tenía que hacer la suya. Amén. Vos hacés tu parte. Si tenés que volverte a arrodillar. No sé si te pasa, hay veces que yo llego a casa y necesito arrodillarme en algún lugar. No, cuando el Espíritu te guía a hacerlo, hacelo. Hay un día que Dios va a responder tu oración. Tu oración, dijo Elí, tu oración, a Dios te conceda lo que has pedido. Y Ana se fue con su milagro y dio a luz un tremendo hombre de Dios. El domingo aprendíamos con base en Romanos capítulo 12, verso 3, que todos los hijos de Dios hemos recibido una medida de fe. Recordá esto, cuando Dios sopla sobre el hombre, sobre Adán, le da de su imagen y semejanza, le da de eternidad y también le da una dosis de fe. Después uno decide qué hacer con esa fe. ¿Ok? La gente que pasa por la calle, que no está cerca de Dios, también tiene fe. Lo que pasa es que tiene una fe puesta en otras cosas, ¿ok? En otras creencias. Vimos que la fe es clave para alcanzar todas las promesas de Dios que Él preparó para sus hijos, y nosotros somos hijos de Dios. Necesitamos, como Pedro, ¿te acordás? Tenemos que tener la fe suficiente para bajarnos de la barca y caminar sobre el mar en medio de la tormenta, pero a la vez necesitamos mantener ese nivel de fe para llegar al lugar donde está Jesús. ¿Ok? Llamábamos esto la fe de un momento. Viste que algunas veces uno tiene como un arranque de fe, se manda a hacer algo y de repente después pierde la fe. Por eso hay tantos matrimonios destruidos. Tantos matrimonios cristianos destruidos, tantos hermanos y hermanas que hoy entienden que no es importante congregarse, que mirar una prédica o una alabanza por internet es suficiente cuando no es lo que Dios estableció. Han perdido la fe. Y vimos en el caso de Pedro que cuando él baja, ¿qué le pasó después que bajó? ¿Se acuerdan? ¿Por qué dudó? Porque miró las circunstancias, siempre las circunstancias. En el caso de Ana tenía Penina, que la hacía dudar, que la maldecía. Cuando Pedro baja, Simón baja de la barca, él comenzó a mirar el entorno, los vientos, el mar,
y comenzó ¿a qué? A hundirse. ¿Y qué hizo? Clamó. ¿Vos pensás que Pedro se hubiera ahogado? Aunque no hubiera clamado, ¿vos pensás que se hubiera ahogado? Yo creo que no, porque Pedro ya tenía escritas cartas, ya tenía 3.000, 5.000 personas para predicar. ¿Sabes para qué es esta palabra? A ver si la agarrás. Para alguno que está clamando hundiéndose. Y para aquel que se está hundiendo y no está clamando. Pero Dios tiene planes con vos. Dios no va a dejar que te ahogues. Dios te va a rescatar. Jesús te va a rescatar. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué más? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Eh? Podemos tener fe para creerle a Dios por un milagro, que lo puede hacer en un instante, pero también necesitamos fe para ser capaz de mantener ese milagro y así no perder lo que Dios hizo por nosotros. Así que no sé si recordás y si no después escuchá por YouTube el mensaje del domingo pasado, cómo había 3 personas que todas creyeron que Jesús las podía sanar. ¿Recordás eso? Todas creían que Jesús la podía sanar y cada uno creyó que la sanidad iba a obtenerse o alcanzarse de una manera determinada. ¿Te acordás que Jairo, este hombre, creía que si Jesús iba a la casa y tocaba, la hija iba a ser sana? La mujer del flujo de sangre que está muchos años enferma y que ya estaba muy pobre de tanto haber gastado dinero en otras cosas. Escuchá, por favor, porque aunque parezca algo que ya conoces, aunque parezca algo que es normal que alguien gaste dinero en determinadas cosas, la respuesta a su milagro no estaba ni en los remedios, ni en los doctores, ni en la macumba, ni en el quini, ni en el gatito llamador, sino que estaba, ella ¿qué creía? Que estaba en Jesús, que si tocaba, si tan solo toco, ella pensaba. ¿Recordá? Que la fe piensa. Mañana es feriado, ¿me vas a dar unos minutos más? ¿Sí? Pues es una palabra muy fuerte la de hoy. La fe piensa, nótalo esto, la fe piensa. La duda también piensa. La fe piensa. La fe bien encaminada, la fe en Dios, la fe positiva, piensa, ella pensaba, si tan solo paso al altar, si tan solo abro mi corazón, si tan solo dejo de hacer esto que me contamina, que me quita del camino, si tan solo mantengo mi matrimonio en santidad, mi noviazgo en santidad, si tan solo me humillo, cambio mi corazón, si tan solo Jesús va a tocar y va a dar el milagro, ese milagro que estoy anhelando. Y después tenemos al centurión. ¿Te acordás del centurión? El centurión romano, por su parte, pensaba que con solo Jesús soltar la palabra, dar la orden, su criado iba a ser sanado. Esto es como uno intercedía por su hija, otra intercedía por ella y esta intercedía por los demás. Ahí tenés las 3 intercesiones que puede haber. La intercesión familiar, la intercesión personal y la intercesión por otro que no es familia. Este centurión no creía necesario que Jesús tenía que ir a su casa, ni creía que su criado lo tenía que tocar a Jesús, ni que Jesús tenía que tocar al criado. Este centurión creía. Por eso acá pasó, vos sabés que el Espíritu me mostró a algunos de ustedes
y me mostró algunas imágenes que quiero orar antes de dar la palabra, porque algunas ni yo las entiendo. Vos seguramente lo entenderías si te declaro algunas, pero hoy el Señor me dijo que calle y yo quiero ser obediente. El centurión creía que como él estaba bajo autoridad, es decir, estar bajo autoridad quiere decir que hay alguien arriba nuestro, y que él también tenía alguien abajo. Entonces él dice, como yo envío a una persona y le digo lo que tiene que hacer, esa persona va y lo hace, porque yo estoy representando una autoridad que es superior a mí. Mirá lo que tenía claro el centurión, que algunos de nosotros con años de creyente todavía no tenemos claro. El centurión, después lee el pasaje, piensa esto: si yo estoy bajo autoridad y yo con la autoridad que alguien me dio digo que esa persona tiene que hacer algo, esa persona lo tiene que hacer por la autoridad que yo tengo. Entonces el centurión compara eso con Jesús. Entonces lo que el centurión en realidad está diciendo, que Jesús está haciendo algo con una autoridad que le han delegado. Entonces él dice, si vos soltás la palabra como yo suelto la palabra, como yo estoy bajo autoridad y yo reconozco, escucha, él reconoce que Jesús está bajo autoridad y que está bajo la autoridad de Dios. Si tan solo Jesús dice lo que Dios le dio para decir, no hace falta que Jesús vaya a ningún lado. Simplemente con decir lo que hay que hacer, se va a hacer lo que Jesús dijo que había que hacer. Entonces, lo que el centurión en realidad... por eso Jesús se quedó admirado de la declaración de fe de este hombre. Los tres recibieron su milagro de acuerdo a lo que esperaban, de acuerdo a su fe. Pero la declaración de Jesús hizo que el centurión, por lo que expresó, admirara a Jesús. Es decir, que Jesús se admirara de él. ¡Cuánta fe! Qué diferente a lo de Pedro, ¿no? Que a pobre Simón le dijo... ¿dónde está tu fe? ¿No? ¿Dónde quedó tu fe? El centurión entonces estaba diciendo a Jesús que la autoridad que él tenía la había recibido de alguien mayor que él. Su pensamiento fue, nadie puede hacer las obras que Jesús está haciendo si no está bajo una autoridad más grande. Está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús estaba siendo gobernado por Dios. Y entonces con esa autoridad delegada podía simplemente soltar la palabra y su palabra iba a llegar al lugar donde estaba enfermo su criado. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos pongamos bajo autoridad. Cuando vos te pones bajo la autoridad de alguien que a la vez está bajo la autoridad de Dios, hay un día que esa persona puede soltar una palabra, puede tocar a alguien. Un día me pasó que una señora me tocó y se cayó al piso y comenzó a confesar. En Toronto pasó esto. Comenzó a confesar su pecado por simplemente pasar entre dos pastores que estábamos ministrando. Pero hay un secreto. Cosas que hizo el centurión. El centurión reconoció la autoridad de Jesús por encima de la enfermedad. No sé si lo agarras esto. El centurión creía que la autoridad que Jesús tenía, que estaba representando en la tierra, tenía poder sobre la enfermedad que tenía su criado. Esto mismo lo creyó la mujer.
después de 18 años de estar enferma. Esto mismo creyó Jairo. Nada más que cada uno creyó de una manera diferente, pero todos creyeron que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, sobre el enemigo, sobre el cáncer, sobre la deuda, sobre tu matrimonio. Es una autoridad delegada por Dios para bendecirnos. Por eso, si vos querés sorprender a Dios, la fe que sorprende a Dios es la que reconoce y cree que su autoridad está por encima de todas las cosas. Me adelanto un poco en la palabra. Si vos crees esto, tu primer pensamiento ante una situación, ante un conflicto, va a ir a Dios. Por eso te decía que la fe piensa. Ante una situación, ante un conflicto, tu primer pensamiento, si vos crees que Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad, sobre el cáncer, sobre la deuda, sobre la pobreza, sobre las alteraciones emocionales, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus hijas, ante cualquier situación que aparezca, tu primer pensamiento tiene que estar enfocado en Dios. Hay personas que se acercan a Jesús por un milagro, pero no se sujetan a su autoridad. Muchos de los que estamos acá nos hemos acercado a la casa de Dios por un problema, por un inconveniente, por un problema de salud, por un problema económico o X problemas. Pero quizás vinimos buscando a Jesús, o quizás vinimos tan solo en busca de un milagro, y entonces Jesús no es mi autoridad. Jesús no es mi Señor. Esto era lo que le pasaba a los religiosos de la época de Jesús. Ellos siempre cuestionaron la autoridad de Jesús. Ellos veían lo sobrenatural, pero no estaban dispuestos a reconocer su autoridad. ¿Vos te acordás que un día en el templo le preguntaron para hacerlo caer o para conmoverlo de alguna manera, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y los líderes ya sabían la respuesta a su pregunta, pero no la aceptaron. Así que el problema de los líderes judíos no era su incapacidad de conocer la autoridad de Jesús. Cuando vos hablás con la gente, mucha gente cree en Jesús. Ahora, no todos le creen. Mucha gente cree en Jesús, pero no todos le creen. Por eso no obedecen sus mandamientos. Así que el problema de estos líderes judíos no era su incapacidad de conocer la autoridad de Jesús, sino su falta de humildad para aceptarla y someterse a estas nuevas enseñanzas que el Mesías traía. Así que cuando nosotros vivimos reconociendo la autoridad que hay sobre nuestra vida, en algún momento, mira, aunque tu líder, tu pastor, tu pastora no esté en la mejor conexión con Dios, como le pasó a Ana con Elí, hay un día que Dios va a usar a esa persona para que el milagro ocurra en tu vida. Por eso es importante, que hace un tiempo yo te hablé de esto, que vos sepas quién es tu pastor. Que vos puedas decir, este es mi pastor, yo estoy bajo autoridad, y como estoy bajo autoridad, puedo ejercer autoridad. Amén, ¿se entiende? Por eso hay tantos problemas en la gente que anda divagando por todos lados, porque no se plantan, porque no escogen un lugar y dicen, este es mi lugar, y en este lugar voy a recibir lo que Dios tiene para mi vida hasta tanto Dios me diga otra cosa. Amén. Los discípulos de Jesús también estaban preocupados con el tema de autoridad. ¿Quién iba a ser el más grande? ¿Se acuerdan? ¿Quién iba a tener mayor autoridad en el reino? Y un día no aguantaron más
y se animaron a preguntarle a Jesús esto. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Dice, en aquel tiempo, dame un poquito más de volumen, ¿se escucha bien? Yo no me escucho, pero no importa. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién tiene más autoridad? Y entonces, 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, si no os volvéis y os hacéis como niños, te vas a quedar afuera. Así que, el 3, ¿no está el 4 o no? ¿Sí? Así que cualquiera que se humille como este niño, ese, para Jesús, te estamos hablando del reino, acá la cosa cambia, ¿no? Pero ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, los discípulos estaban como medio queriendo saber cómo alcanzar lugares de autoridad, cómo hago para subirme a la plataforma, cómo hago para hacer determinadas cosas. Uno quería ocupar el lugar derecho y el otro quería ocupar el lugar izquierdo y le mandaron a la madre como para saber si podía interceder. Jesús, conociendo el trasfondo de la pregunta, le contesta como llamando a un niño. Qué maravilloso cómo Jesús nos responde algunas veces, ¿no? Y le dice a sus amigos, le dice, tienen que volver a ser niños. Ustedes perdieron algo, les dice. Te estoy hablando hace 2000 años para atrás. Ustedes perdieron algo. Ustedes tienen que volver a ser como niños. La fe que hace, y entonces ustedes tienen que volver a ¿qué? A pensar como niños. Creo que hay, les aseguro, ¿sí? Otra versión, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La cosa se está poniendo media, porque nosotros creemos que todos vamos a entrar, pero no veo ningún chupete. El otro, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. No lo digo yo. El verso 4, en otra versión, dice, el que está libre de altivez, como este niño, es decir, el orgullo, la soberbia, ¿qué hace? Te deja fuera. Escúchame, te deja fuera del reino. El que esté libre de altivez como este niño tendrá un puesto importante en el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está establecido acá, no está hablando del cielo. Llegar a ese lugar de humildad, el lugar donde Dios manifestará sus milagros a través de tu vida, requiere de todo un proceso de cambio. Pon el anterior, decía, ustedes tienen que cambiar la manera de vivir. El anterior, ustedes tienen que, no cambian y se vuelven como niños, no van a entrar. ¿Vos te acordás de Hebreos 11? Yo no sé si lo leíste en la semana, yo te sugerí que lo leas. Si no, esta semana que viene, mañana que tenés un día feriado, podés leerlo. Es un capítulo que habla acerca de la fe. Así Dios nos habla de la fe de Enoc, de la fe de Moisés, de Abraham, de Sansón. Fue gente diferente. Gente con diferente preparación, con diferentes dones, diferentes épocas, diferentes problemas. Había hombres, mujeres, personas que habían hecho las cosas bien y personas que no habían hecho las cosas tan bien como yo.
Pero sin embargo, Dios los puso en el libro de la fe, en ese álbum de fotos. Ahora, hay algo que todas estas personas tienen en común, y es que a través de la fe ellos alcanzaron grandes cosas. La fe que funcionó en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, es la misma fe que puede hacer que vos hagas hoy, con tu medida de fe, algo glorioso para Dios. Porque nosotros ya dimos testimonio. ¿Alguien acá Dios lo sanó? Levante la mano. Muy bien, ahora Dios desea que con eso que vos recibiste, lo impactes a Él con tu fe. Yo puedo dar testimonio de lo que Dios hizo en mí, pero mi fe da testimonio de lo que yo hago para Dios. Amén. ¿Ok? ¿Te acordás que en la lápida mía, no sé si los que estuvieron en ese mensaje, había una rayita en el medio? Bueno, esa rayita del medio significa todas las obras que vos hiciste desde que naciste, 1960, hasta el 2300 que me voy a morir. ¿Ok? Entonces, ahí esa rayita significa, y es la oportunidad que Dios te da para que después de ser bendecido, de recibir dones, talentos, de recibir su unción, vos puedas llevar adelante por la fe todo aquello que Dios ya tiene preparado, aquellas obras que Él ya tiene preparado. Lo que llama la atención de Dios. Mirá, Dios ya no le llama la atención que vos le pidas perdón, porque ya te perdonó. Cuando vos vas y le pedís perdón, está bien, vos vas, te arrepentís, le pedís perdón, pero ella dice, terminala con pedirme perdón, no lo hagas más. ¿Te acordás lo que leímos? Cambia tu manera, cambia tu conducta, cambia tu manera de pensar. Empezá a pensar como dejaste de pensar. Empezá a pensar como un niño. Ahora te lo voy a aclarar esto, no quiere decir que duerma hasta las 11. Creo que todos los que estamos acá nos gustaría estar en el álbum de fotos de Dios. ¿A quién no le gustaría leer su nombre? Imagínense, por ejemplo, que diga: por la fe, Patricia, a pesar de estar casado con Carlos, no hagas carita, mi amor, por su fe alcanzó la promesa. Por su fe, a pesar de que fueron perseguidos, que fueron aserrados, que había que trabajar, que había que esforzarse, alcanzó la promesa. Tremendo, ¿no? No sé si vos soñás con hacer algo grande para Dios. Mira, si vos no soñás con hacer algo grande para Dios, yo quiero invitarte a que a partir de hoy comiences a soñarlo. Vení a mí. Esta semana Dios me mostraba algo. Quédate acá. Emi un día le habló a Marcos. Vení, Marcos. Vení con la nena, ven. ¿Vos te acordás cuando viniste a casa que no te congregabas en ningún lado? ¿Vos le hablaste a tu señora? Vení. O la trajiste así de los pelos, no importa, como sea. La ligó, no, sos bendita, hija. Ojo con lo que decís. ¿Le hablaste a alguien más? ¿A quién le hablaste primero? ¿A tu suegro o a tu suegra? A Vicky. ¿Vicky, estás? Vení. Acá.
¿Y después? ¿Quién? Vos fuiste el primero que viniste. Esta incrédula vino más tarde. ¿Quién venía? Poné un poco de música. No, no es un ángel, soy yo. Me estoy secando de la gracia de la... Después de vos vino Fede. ¿Vos? ¿Fede está o se fue? ¿Y después quién vino? Federico. ¿Después? Porque también está Clarita. Por el otro lado. No, no importa, ¿qué otro lado? La familia nuestra. Cállate vos, pastor soy yo acá. Clarita. Primero Clarita. Clarita, vení. Allá. No te costó venir. No te hagas la sota vos tampoco. Sí, Tami. Tamara. Antes de Tamara, ¿vos no me trajiste a tu otra hermana? Vino. Sí. Maga, vení, Maguita, vení porque con vos tengo toda una historia. ¿Está el otro micrófono o no? Así nomás. Decirle a la gente, ¿lo podemos? Ah, tráemelo. No, vas a ver ahora. Maga vino un día a hablar con Patricia y conmigo. Sabes que no es fácil, ¿viste? Gracias. ¿Cómo te fuiste la primera vez que viniste a hablar? Sinceramente me fui enojadísima. Mal, porque como le cuento a Silvana y a las chicas que están conmigo, no me dijeron lo que yo quería escuchar. Entonces me fui súper enojada. Dije, ¿por qué me llevaste a ese lugar? No voy a volver nunca más a pisar esa iglesia. ¿Sí? Eso fue, no, me invitaban y no venía. Te voy a sacar el micrófono porque después vas a decir las cosas que dijiste de mí. Y se fue. Andate ahora, andate. ¿Quién vino? Tami. Benita. Después seguí con la producción ahí. No te voy a preguntar nada vos. También tendrás tus cosas. Cami, ¿no? Cami por Fede. Cami. ¿Está Cami? Vení. Al rincón ellos. Y ahora queda Maga y después Carito. Maga. Ahora puede venir, sí. ¿Ya estás convertida? ¿Ya se te pasó todo? Está domada. ¿Nos perdonaste ya todo? Sí, todo perdonado. Sí, bueno, los chicos que están en la clase, ¿no? El sobrino. Y después vino Jaro, ¿no? Jaito. Si no querés, no. Si te sentís lejos, quédate. A lo mejor vos no te das cuenta. Esto mismo Dios me lo mostró así en una pantalla en la semana. Que una palabra de cualquiera de ellos bendice vidas. ¿Qué hay? ¿Qué hay escondido en vos? ¿Saben? El Señor les dice a todos, no paren la bendición. Sigan sembrando, porque aunque te insulten como me insultaron a mí o como en un momento Dios va a usar algo, una situación, otra persona y va a hacer que muchos como ustedes se acerquen al camino. Gracias por pasar. Gracias por bendecirnos. Sean fieles.
esa inocencia de ser como un niño y decir, ¿por qué no venís conmigo? Es lo que Jesús está diciendo que tengamos. Si usted quiere ser grande, tiene que volverse chico. Tiene que volver a pensar como un niño, tiene que volver a tener la humildad y la inocencia de un niño. Es esa inocencia la que hace que uno haga de grande, escucha esto, la inocencia hace que vos hagas de grandes determinadas cosas sin pensar lo que el otro pueda pensar de mí, sin temor a que se burlen o que lo miren raro. Cuando un chico se pone el traje de Batman, cuando un chico se cree que es el zorro, prepárate a lustrar las puertas de tu casa, porque aparece la Z en todas las puertas. Cuando un chico se cree que es Batman, ¿sabes cómo piensa? Como Batman. Un hermano amigo vio muchas veces la película de Mary Poppins. Cuando tenía 4 años, la mamá tenía un paraguas igual al de Mary Poppins y se subió al primer piso de la casa, abrió el paraguas y se tiró. Se dio cuenta que lo que él creía no era Mary Poppins, ¿no? No se hizo mucho, solamente se lastimó un poco la pierna, pero un niño cree que puede hacer cosas increíbles. Y no tiene problemas en quedar en ridículo o que alguien le diga algo. Él es Batman, es el hombre araña, es el personaje. Y si alguien te ataca y viene Robin y me defiende Cuando usted lee Hebreos 11, se va a dar cuenta que la gente que figura en la lista de alguna manera estaba llevando adelante por medio de la fe cosas aparentemente ridículas. ¿O no era ridículo que Noé se pusiera a hacer un arca cuando nunca había llovido? Era ridículo. Hablaba de lluvia que se iba a inundar. Algo ridículo. Y de Sara, a los 90 con Abraham en los shopping comprando ropa de nene. Y Abraham, más de 100 años tenía. Tuvo un hijo con Agar, tuvo un hijo con Sara, se murió Sara y andaba preguntando por pastillas anticonceptivas. Siguió teniendo hijos. ¿Sabías que después de Isaac tuvo más hijos con otras esposas? ¿No era una locura dar vueltas a los muros de Jericó? Todos en silencio, esperando que se cayera solo. ¿Era una locura ver a David enfrentar al gigante con una gomera? ¿Qué es lo que los motivó a actuar así, a decir esta familia es para el Señor, esto se va a alcanzar? Ese salón nuevo lo vamos a alcanzar, ese lugar nuevo lo vamos a alcanzar, esa gente de la plaza, esos niños de la plaza los vamos a conquistar. ¿Una locura? Ellos creían que podían hacer algo que los demás no creían. Ellos llegaron a creer que era posible realizar algo que los demás lo veían como una locura
o como algo imposible. Entonces hubo unos profesionales no creyentes que empezaron a preguntarse, ¿por qué hay gente que piensa de una determinada manera y logra alcanzar cosas que la mayoría de las personas no alcanza? Esto se preguntaban unos científicos de la NASA. Después, si querés buscarlo por internet, yo lo leí en internet hace un tiempo atrás. Comenzaron a estudiar este fenómeno que habla precisamente sobre gente que logra alcanzar resultados muy diferentes mediante una manera distinta de pensar. Mira, tu manera de pensar te llevó hasta donde estás hoy. Hoy el Señor te dice que cambies y que te pongas a pensar como un niño y que dejes de lado tu perversa soberbia. Vos sabés que al primero que le habla es a mí, así que esto me lo dice a mí también. ¿Ok? Entonces, estos profesionales comenzaron a estudiar este fenómeno. Ellos se preguntaban por qué determinadas personas, en lugar de tomar decisiones como la mayoría de las personas a través de la intuición o el conocimiento previamente adquirido, lo hacían de otra manera. ¿Eran genios aislados o simplemente estaban locos? A esta manera de pensar diferente se la llamó pensamiento divergente o pensamiento creativo, que es contrario al convergente. Por un lado tenés el pensamiento divergente, que es un pensamiento creativo que marcaba la diferencia con las demás personas. Y ¿sabés qué? Poneme el primer gráfico, por favor. Muy poca gente lo utilizaba. ¿Lo tenemos? ¿Por qué? Porque ahí cuando salga lo vamos a ver. ¿Lo tenemos? ¿No? Bueno. Porque al cerebro le cuesta pensar. Si vos lo dejás al cerebro en stand-by, no sé si lo tenemos o no. ¿Salió? Bueno, no importa. Porque era un gráfico, lo sacamos del lugar. No importa, seguimos adelante, chicos. Intenten igual. Piensen. Cuando vos te pones a pensar, consumís energía. ¿Sabías? Esa energía es capaz de prender una lamparita. Toda esa energía eléctrica que pasa por... es capaz de prender una lamparita. Consume algunas cosas de nuestro organismo, glucosa. ¿Dice algo más ahí en el...? ¿Sí? Y azúcar. Lo consume. ¿Ok? Entonces, si vos te pones a pensar, te cansás. ¿Estás acá? Entonces, nuestro cerebro quiere laburar lo menos posible. Ahora, qué diferente un cerebro de un chico, ¿no? Porque la energía, vos ves a un chico y... imagínate el cerebro de un chico. Entonces, cuando estos hombres empezaron a analizar este fenómeno, comenzaron a realizar un estudio sobre 1.600 chicos. Si no, pasarlo a PowerPoint de última. Y entonces, en ese estudio, empezaron a analizar la cabecita, cómo pensaban, cómo solucionaban los problemas los chicos de entre 3 y 5 años de edad. Entonces, le presentaban un problema y los chicos trataban de solucionar el problema y lo solucionaban de una
manera que ellos mismos no esperaban que lo solucionen. Hay ejemplos, hay estudios realizados. Ahora, ¿qué descubrieron? Te estoy hablando de chicos entre 3 y 5 años de edad. ¿Ok? Anótalo esto. Los chicos de 3 y 5 años piensan, el 98% de estos chicos piensa de una manera distinta. Piensan de manera divergente o creativa. Utilizan mayormente, ahí estamos, un lugar del cerebro. No, el anterior. ¿El anterior? Ahí. ¿Ves? Ahí tenés. Pensar consume energía. 25 más de glucosa, 20 de oxígeno y 40% de azúcar de la sangre. Es lo que consume. La mente humana genera la energía suficiente para encender una bombilla de 20 watts, de 40 watts de energía. ¿Ok? Déjalo ahí nomás. Te decía, estudian 1.600 chicos entre 3 y 5 años. El 98% descubren que esos chicos piensan. El 98%, casi todos los chicos que estudian en ese estudio logran descubrir que ellos estaban pensando de una manera distinta. Jesús lo había dicho hace 2000 años. Siguieron el estudio y ellos descubrieron que, primero, los catalogaron como genios, porque ellos le daban pruebas en donde ellos tenían que tener la capacidad de proponer ideas nuevas, escuchá por favor, ideas diferentes, soluciones innovadoras a los problemas que le presentaban. Por ejemplo, un micro quedó atascado en un túnel. Y entonces vos pensás, ¿cómo lo sacás? Bueno, un nene dijo, le desinflamos un poco las ruedas. Si yo te digo que un aro se cayó sobre una taza con café y no se mojó. Viste, te estoy haciendo pensar, estás consumiendo. Tengo muchas de estas, podemos estar toda la noche. Si te gusta, nos quedamos hasta mañana. Vos decís, ¿cómo puede ser? Es simple la respuesta. No, si se cayó sobre una taza que tenía café, que contenía café. Por ahí anda. Hay una que dijo, piensa como niña, que no tenía agua. Bien, claro, tenía café. Ahora, nuestro pensamiento nos lleva a pensar que el café tiene que ser líquido y que tiene que... ¿Ok? Ahora, estos chicos salían, por ser inocentes, por ser sencillos, no pensaban estructuralmente, salían, lo que se llama, fuera de la caja. Entonces, cuando estas distintas preguntas le hacían a los chicos inocentemente se ponían. ¿Por qué? Porque un chico no tiene temor como vos tenías temor de expresar lo que pensabas. Claro. O que el pastor te haga una broma, o que después de esto quede y salga, ¿no? No, los chicos no tienen problema de decir, no, porque mi papá, si vos le preguntás a un chico si el papá puede hacer algo, el papá puede hacer cualquier cosa. Claro, es Superman. Porque el chico cree eso, porque para él
El papá es Superman. Lo importante es que nosotros le enseñemos que Dios es Superman. Porque hay un momento en que después el papá es un desastre. Siguieron con el estudio. La conclusión fue que a esa edad estos niños creen que para ellos nada es imposible. Los científicos estaban tan asombrados que decidieron hacer un estudio más extenso y probaron a esos mismos niños 5 años después, cuando tenían 10 años. ¿Cuál fue el resultado? Solo a los 10 años, solo el 32% de los chicos entraba en la categoría de genio. Porque a los 10 años habían pasado por el jardín de infantes y habían pasado por lo que es el preescolar y los primeros años de la primaria. Poneme la que sigue. Ahí lo tenés. Arriba, de 3 a 5 años, 98%. 7 a 10 años, 32%. De 13 a 15 años, el 10%. Y si vos tenés más de 25, entonces cuando Jesús vio este gráfico, dijo, si ustedes quieren agradarme, si ustedes quieren tener fe, si ustedes quieren creer que todo es imposible, tienen que volver a ser como niños. Abajo dice estudio de pensamiento divergente. Eso se dio entre 200.000 adultos. Poné la que sigue, por favor. Ese es un mapeo de los distintos cerebros en las distintas edades. Puede ser el de tu esposo, sí, pero también el de tu esposa. ¿Ok? Ahí tenés 5 años, como lentamente la instrucción, la enseñanza que recibimos en casa, la cultura, la enseñanza de los profesores, hace que vos vayas perdiendo esa capacidad de asombro, la capacidad de creatividad, y comenzás a tener como una estructura de pensamiento que te dice que las cosas son así como vos pensás. Y que si alguien te dice algo para salir de eso, vos te dices, frases célebres, ¿no? Eso ya lo probamos. Eso está todo inventado. ¿Escuchaste esa frase? Hay gente que sigue inventando cosas. Los dos tipos de pensamiento usan diferentes partes del cerebro. Uno, como vimos, se llama divergente, creativo. Se usa para generar nuevas posibilidades, nuevas cosas. El otro tipo de pensamiento se llama convergente. Este tipo de pensamiento se mete hacia adentro. El otro piensa para afuera. ¿Ok? Entonces, vos de alguna manera vos podés estar pensando para afuera o estás pensando para adentro. Del que piensa para adentro, normalmente, poneme el anterior, ¿qué porcentaje de gente es que piensa para adentro? De la gente mayor, el 2%. Es decir, que cuando vos pensás con una estructura, pensando que... Por eso te estoy hablando de la fe, que piensa. Vos pensás que la solución al problema, ¿dónde está? Ya está en algo que vos sabés. Los nenes piensan que la solución al problema hay que descubrirla, está afuera, vamos a ver, hay otro tipo de solución. Vas a ver que vamos a encontrarnos con alguien que nos va a decir qué hacer, o vamos a encontrarnos con un palito que nos va a ayudar a hacer tal cosa. Mientras que el 98% de la gente está utilizando el 2% del cerebro. Esto ya se sabe que usamos poco el cerebro. Nunca te dijo tu papá, pensá. Y ahora Dios te dice a vos que tenés 30, dice, pensá.
Por favor, pensá lo que estás haciendo, pensá las decisiones que estás tomando. Ahora, el que piensa para adentro, mira qué interesante lo que descubrieron, el que piensa para adentro está continuamente pensando, pero juzgando. Cuando está tomando una decisión, está probando algo, pero de lo que ya está, y entonces, en lugar de abrirse a lo nuevo, se cierra y juzga, critica, piensa. El otro está pensando en que se puede. Este juzga. Entonces, el divergente, que es el que va para afuera, funciona como un acelerador. ¿Viste? Los pibes agarran y te agarran un coso y te pintan todo, y vos le preguntas, acordate que estás ahí abajo, ¿no? Con tu estructura le decís, ¿qué es eso? Y el nene que te dice, estúpido, ¿no te das cuenta de lo que es? Más respeto que soy tu padre. Bueno, padre estúpido, ¿no te das cuenta que esto es un submarino nuclear? ¿Te pasó o no te pasó? ¿No te bajaron de un ondazo cuando vos fuiste con tu cartelito y te decían, ¿y dónde está la hélice? ¿Y dónde está el mar? ¿Y dónde? No, el mar está acá. Ya. El mar se sobreentiende que está en el mar, papá. ¿Cómo vas a preguntar eso? O te traen otra cosa y te dicen, sos vos, papá. Y vos saliste de así. Nosotros que somos metidos para adentro, juzgamos, criticamos. El pibe está acelerado. Ese pensamiento te acelera. Te dice, es posible, se puede, se va a llenar de hombres, se va a llenar de mujeres, se va a llevar de niños. El otro pensamiento dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo intentamos, no va a poder ser, eso no funciona. Entonces el pensamiento divergente funciona como un acelerador, como una fe positiva, y el pensamiento convergente funciona literalmente como un freno. Y lo que genera es temor. Vos venís todo entusiasmado porque Dios te dio una idea, y tu socio te dice, no funciona, ya lo probamos. Y estos profesionales descubrieron que lo que le sucede a los niños a medida que se los educa es esto. Aceleran y frenan, aceleran y frenan, aceleran y frenan. Y a medida que van creciendo, frenan. Ahora, es importante que tengamos al lado a alguien que nos frene, que sea una persona que juzgue, que evalúe, porque si no somos todos Batman. Y no somos todos Batman. ¿Ok? El problema es cuando Dios quiere usar un Batman y hay uno que lo frena, que lo frena, que lo frena, que lo frena. Cuando miramos, no te voy a dar todo el mensaje, ya enseguida terminamos. Cuando miramos dentro para que tu cerebro también se relaje y descanse. Cuando miramos dentro del cerebro, poneme la que sigue, descubrimos que las neuronas se enfrentan entre sí. Las neuronas que quieren y las otras que la frenan. Entonces frenan entre sí. Entonces vos, por un momento, ¿sabes lo que se me ocurrió? Tal cosa. ¿Sabes qué hace un niño cuando se le ocurre algo? Agarra un coso y hace un garabato y dice, mirá papá lo que se me ocurrió. Y vos le das vuelta, lo juzgás, lo criticás, le decís, no, esto no, esto no, esto no. ¿Y si era de Dios? Ahora, cuando esas neuronas se enfrentan entre sí, disminuyen el poder del cerebro porque estamos constantemente criticando, juzgando, censurando. Si operamos con miedo, eso de 20 o más,
es la representación de un cerebro que está operando bajo el temor. Si vos comenzás a pensar como un niño, vos fíjate, estás acá y comenzás a pensar como un niño, ¿qué notás? ¿Qué le pasa a ese cerebro? ¿Y cómo lo ves? Activo, ¿qué más ves? Colorido, iluminado. Esa es la fe de un niño. Una fe que se ilumina. Ustedes son la luz del mundo, viejo, no son un cerebro. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cuál es la solución? Escúchame, la solución de los profesionales, la conclusión de los profesionales, esto se enseña ahora en talleres de motivación, vos ponés pensamiento que te dije, convergente, lo ponés y te sale el libro por todos lados, gráfico, todo el mundo lo estudia. La conclusión, dicen los profesionales de la NASA, que tenemos que volver a pensar como niños. Dice así, ¿qué es lo que recomiendan? Dicen que es sumamente necesario encontrar a ese niño de 4 o 5 años otra vez y volver a pensar así. ¿Termino con el otro versículo? ¿Estará? ¿O tenés que cambiar algo? Con esto termino. Seguimos el domingo que viene. Hebreos 11, 17. Si lo querés escribir o buscar. Este pensamiento de niño vos lo tenés que aplicar a la relación con una amiga, con un amigo, la inocencia, la relación con tu esposo, la relación con tu esposa. La Biblia dice que para el puro todas las cosas le son puras. Los niños cuando vos le decís algo no te creen. Cuando mi papá viajaba y me decía, te voy a traer un regalo, yo estaba contento de que volviera. Pero tráeme el regalo porque sos pastor. Y se cree que los pastores no mienten, ¿no? No defraudan a sus hijos. El nene, quédate acá que ahora vengo. ¿El nene qué hace? Y vos le preguntás, ¿qué haces acá? Estoy esperando a mi papá, me dijo que ahora viene. ¿Y cómo sabes que va a venir? Porque me lo dijo mi papá. ¿Y vos le crees a tu papá? Sí. Es un niño. Ahora vos vas creciendo y dices, ¿qué te dijo tu papá? ¿Que va a venir? Oh, pero mi papá es un chanta. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe lo hizo, ¿sí? Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, a Isaac se le hace una promesa de que Isaac iba a tener una descendencia de mucha gente. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham su único hijo, Abraham lo ofrece porque tenía una promesa de que ese hijo iba a tener descendencia. A ver si lo agarrás. ¿Ok? Bien, seguí. ¿Hay otro? ¿No? El 19 creo que falta. El 19 dice así, ¿está? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, ¿llegó? Ahí está. ¿Qué dice? Y antes, como decía, por la fe. Ahora uní. Por la fe, ahora ¿qué está haciendo Abraham? Está pensando. Pensando, ¿qué pensaba?
¿No pensaba como un niño? Él pensaba que si Dios le dijo que Isaac iba a tener descendencia, si él lo sacrificaba, algo iba a hacer. Dios, así como se lo dio de la nada, le iba a dar vida de vuelta, iba a ir y Isaac iba a tener descendencia. Entonces, la fe piensa. Ahora, fíjate a ver si podemos poner el otro. Abraham pensaba de una manera diferente. Dice que Abraham llegó a la conclusión, dice, ¿sí? ¿Lo tenés? Abraham llegó a esta conclusión, dice el 19. Distintas versiones. A ver, Alberto, esa dice la tuya. Abraham llegó a la conclusión Ahí está. de que si Isaac moría... Listo. ¿Cómo llegás a una conclusión? Pensando. Pensando dentro de sí. ¿Te acordás de alguien que nombramos hoy que pensaba dentro de sí? ¿Quién era? La mujer del flujo de sangre, ¿te acordás? Ella pensaba, se decía, considerando que, para considerar tenés que, estas son todas distintas versiones, porque pensaba que Dios era poderoso. Daba por supuesto, Dios lo dijo, Dios lo dijo, y si Él lo dijo, yo lo creo, y Él lo hace. Abraham creía que Dios, y es que Abraham sabía que Dios. La Biblia nos enseña, la vida de Abraham nos enseña que la fe piensa. El primer paso, escucha esto, y con esto termino. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, lo primero que Abraham hace, ¿qué es? ¿Pensar qué? ¿Y eso qué es? Pensar en Dios. Tenés un problema laboral. Tenés un problema físico. Tenés un problema de relación. En la vida se trata de solucionar problemas. Dios le presenta un desafío a Abraham. Sacrifica a tu hijo. Porque lo tenía que ubicar, porque ese hijo había comenzado a ocupar un lugar muy importante en el corazón de Abraham. Ahora, ¿sabes cómo le responde Abraham a Dios? Le responde con fe. Y entonces él se da cuenta que lo que pensaba no estaba bien, porque Isaac estaba ocupando un lugar. Isaac era el hijo que vino así a último momento. Y entonces Abraham ahora, cuando Dios le dice, anda a la montaña y sacrifica a tu hijo, Abraham lo primero que dijo es, y adoraremos y volveremos. Yo no sé cómo lo vas a hacer, porque ¿sabes qué? Esto es lo maravilloso de la fe, como piensa un niño. Yo no sé cómo lo vamos a resolver, pero lo vamos a resolver. Yo no sé cómo Dios va a solucionar el problema a toda la gente que pasó. Yo no sé cómo lo va a hacer. Yo lo que sí sé es que si vos te movés en fe, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. A mí me dijo que mi descendencia va a ser bendita. Y mi descendencia va a ser bendita hasta la 4ª generación. A mí me dijo Dios que nada me va a faltar. Ahora, puede darse el caso en que mi esposa sea más débil en algún área y yo sea más débil en otra área. Entonces, donde ella es más débil, yo tengo que sembrarle palabras de niño. Dios lo va a hacer, quédate tranquila que Dios lo va a hacer. Dios es bueno, Dios me quiere. ¿Qué diría un niño? Dios juega para mí. Si yo le tengo que elegir en el pan y queso para jugar a la pelota, al primero que pienso es que Dios juegue conmigo, que Dios esté en mi casa, que Dios juegue para mi equipo.
Si yo lo necesito para un examen, el primero que tengo que pensar es en Él. Eso es lo que hizo Abraham. Y ese es el desafío que Dios tiene para vos, para que te lleves hoy. Que tu primer paso de pensamiento ante una decisión, ante un conflicto, sea pensar en Dios y descubrir cómo piensa Dios con respecto a ese conflicto. Hay gente que como un niño tiene la fe puesta en Dios. Y hay gente, como muchos adultos, que se pone a razonar y a juzgar la magnitud del milagro utilizando el otro tipo de pensamiento. Jesús te dice que seas como un niño. Amén. ¿Te lo llevas? ¿Lo guardas en tu corazón? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar y nos vamos. Si quieren pasar los músicos, vamos a cantar una canción que nos desafía a usar nuestra imaginación, que es Cordero y León. Cordero y León. ¿Viste que Jesús utilizó gráficos? Fíjate vos cómo te quedó el gráfico, ¿no? Volvé a ese... Esto no es que vos... Esto lo vamos a ver otro domingo, pero esto no es que vos simplemente te vistas a los 50 como Cris Morena, ¿no? O que te hagas... Te dé la viaba, yo sé de lo que te estoy hablando porque pasó en mi familia, te pongas una tirita, sé joven, vestite joven, qué sé yo, pero lo más importante, eso no le va a impactar a Dios. Lo más impactante es que vos le puedas creer a Dios como le crea un niño. Acá Dios dice que Él va a estar conmigo todos los días y que en la noche más oscura Él me va a estar abrazando. Entonces yo no tengo que dudar de que Él lo va a cumplir. Volanos la cabeza, Señor. Padre, aquel que cambie y que vuelva a pensar como un niño, comienza a derramar de tu espíritu creativo sobre esas personas ahora, Señor. Nuevas ideas, nuevos negocios, nuevos proyectos, nueva visión. Gente viniendo a buscarte, Señor. Recursos nuevos que vienen al reino para extenderlo. Que vengan, Señor, que vengan. Despierta los cerebros dormidos, Señor. Sopla, sopla, sopla sobre nosotros de tu espíritu. Pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por permitir que nuestro cerebro viva compacto, viva juzgando, viva criticando, viva poniendo freno a lo nuevo que vos querés hacer, Señor. Soñamos con una iglesia creativa, con una iglesia en movimiento, con una iglesia despierta, viva, con una iglesia donde cada uno que la componen tenga la pasión de los niños, Señor, de esa energía creativa, esa energía de buscar tu casa, de estar con aquellos que te alaban, que te adoran, con aquellos que te buscan. Como decía David, que es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Queremos ahora que pongas tu mano en nuestra semana, que pongas tu mano en nuestros pensamientos, que pongas tu mano de sanidad sobre aquellos que necesitan un milagro de sanidad, aquellos que están necesitando un nuevo trabajo, una nueva vivienda,
aquellos que están buscando un vehículo para moverse, aquellos que están pensando en construir algo nuevo para ti, Señor. Oh, tu mano a través de tu Espíritu, resolviendo situaciones, conflictos, callando la boca de las peninas, callando las burlas de las peninas. Solo tú puedes, con tus milagros, callar la boca de los que nos angustian, callar la boca de los que nos maldicen, callar la boca de los burladores. Solo tú. ¿Quién como tú, Dios fuerte? Nos vamos de tu casa llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, llenos de tu desafío. Oh Señor, danos sabiduría para cuidar la palabra recibida, para guardarla, para que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.